Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV. Bienvenidos a Pastor Pepe desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Este programa es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este programa, te ofrecemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. En el episodio de hoy, Pastor Pepe nos comparte el capítulo 16 de la Epístola a los Romanos. El apóstol Pablo cierra la epístola con unos saludos personales. ¿Quiénes son esos personajes mencionados? ¿Cuál ha sido su rol en el ministerio de Pablo? ¿Por qué es importante darle reconocimiento a esos hermanos que sirven tras bastidores? Escuchemos el mensaje titulado, ¿Quién es quién? Qué bueno estar aquí todos juntos, ¿verdad? Y qué bueno es saber de que nuestro Dios es real. Y cuando cantábamos el último cántico, ven Jesús, como dijiste, derrama tu gloria, ¿verdad? Y eso es una realidad que nos cautiva. Que la gloria de Dios sea derramada de continuo en nuestras vidas, porque su Santo Espíritu vino a nosotros desde el mismo día que que recibimos a Cristo Jesús, desde el mismo día que nacimos de nuevo, su Santo Espíritu ha tenido su lugar de morada en nuestras vidas. Pero entonces, cuando le decimos al Señor, ven Jesús, como dijiste, derrama tu gloria, estamos diciendo, Señor, yo me rindo a ti, yo me someto a la autoridad tuya, yo me someto a ti incondicionalmente. Y ¿saben una cosa? Cuando entonces ocurre ese sometimiento a la luz de la palabra, obviamente, a la luz de la verdad y el Espíritu Santo iluminando y revelando su palabra, ¿sabe lo que ocurre? Que entonces su Santo Espíritu dentro de nosotros opera con libertad. Y entonces sentimos el poder del Espíritu Santo llenándonos cada día más. Y entonces sentimos y experimentamos que la verdad de la Escritura, ahora Dios nos enseña por medio de su Santo Espíritu, su palabra, revelando, abriendo el libro, ¿verdad? Pero que quede claro, el Espíritu Santo está en nosotros y todos los días, Señor, derrama tu gloria. Y en ese derramar tu gloria, Señor, opera tú en cada una de nuestras vidas, que en la expresión de Cristo que nos ha sido dado, que nosotros podamos tomar nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo, en ese don inefable que es Cristo Jesús, pero en esa expresión particular que Dios te ha dado a ti, me ha dado a mí y nos ha dado a cada uno de nosotros para que seamos edificados en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de ustedes le dan gloria a Dios en esta mañana? Bendito el Señor. Si me acompañan, por favor, vamos a ir a la epístola a los Romanos. Estamos ya en las postrimerías de la epístola a los Romanos. Parece que fue ayer, pero a fines del mes de junio del año 2023, comenzamos esta jornada del año completo en la epístola a los Romanos, con Romanos capítulo 1 y el mensaje, la respuesta siendo el Evangelio la única respuesta a todas las preguntas en nuestras vidas. Y en estos tiempos, hoy más que nunca, repasando esa realidad de cuál es la única respuesta para todo lo que necesitamos, el glorioso evangelio lo es. Y realmente queda reafirmado en mi corazón de que Jesús es lo único que tú necesitas. Jesús es la única esperanza de gloria para ti. Y en este capítulo 16, el apóstol Pablo está cerrando la escritura, cerrando esta epístola con unos saludos personales.
Y hubo un tiempo en mi vida que yo pensaba, estos saludos personales son saludos, son mensajes personales a fulanito, pero ¿qué relevancia tiene a nuestras vidas? Bueno, tiene mucha relevancia cuando permitimos que el Espíritu Santo nos los muestre y nos abra el libro. Y nos damos cuenta que si está en las Escrituras es porque Dios nos quiere enseñar algo en esta mañana. Así que, sin más preámbulo, vamos a Romanos capítulo 16. Y dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíntrico y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y el Señor bendice su palabra. Amén. El título de este mensaje es ¿quién es quién? Y yo quisiera considerar en esta mañana el servicio al Señor sin ninguna pretensión. ¿Qué tipo de pretensión? Sin ninguna pretensión de notoriedad, sin ninguna pretensión de protagonismo, de reconocimiento. Ese servicio al Señor que ocurre desprendidamente tras el amor, por causa y casado por el amor y pasión de Cristo Jesús que se ha derramado y que se extiende en una manera u otra. Yo no sé si ustedes se han tropezado con ese tipo de persona que les sirven al Señor, pero no buscan reconocimiento, sino que buscan el ser aprobados de Dios delante del Señor, llenar una necesidad dentro del cuerpo de Cristo y al mismo tiempo hacerlo como un acto de adoración. Yo quisiera tratar, porque aquí hay muchos personajes en este capítulo, en este pasaje en particular. Y luego en las próximas semanas vamos a ver
¿verdad? Estos son los saludos que Pablo le envía a los hermanos que se encuentran en Roma. Aquí, si vamos a ver un momentito, vemos la función específica registrada en este texto. Todas esas personas que hemos mencionado o tienen el ministerio de ayuda o servicio, o tienen el ministerio de enseñanza, o han sido enviados y son los primeros frutos de aquel envío de otra iglesia. Son aquellas personas que, algunas personas que experimentan o le ofrecen, son solidarios con la causa de Cristo. Son leales al Señor y no solamente eso, son leales al ministerio apostólico del pastor, del apóstol Pablo. O tienen una relación de alguna manera u otra con el apóstol Pablo, una relación personal, ya sea familiar, ya sea de amistad, ya sea de cualquier, son cercanos a Pablo. Algunos de ellos son cabezas de familia. Algunos de ellos han abierto sus casas para que la iglesia se reúna allí. Vamos a ver eso, quiénes son esas personas. O sea, primero vamos a comenzar con Febes. ¿Quién era Febes? En el primer versículo vemos allí el apóstol Pablo recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Febes era diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea era una ciudad de Corinto. Y esa ciudad de Corinto tenía 2 puertos de entrada. Así que había mucho contacto mercantil y todas esas cosas. Había en una ciudad internacional, era una metrópoli. Recuerden que esto eran los tiempos donde lo que se conocía como el mundo existente era en esos países del Mediterráneo y Asia, ¿verdad que sí? Entonces no se conocía más nada. El mundo no se conocía como lo conocemos ahora. Y se dice que Febes ayudó a muchos, así que ella tenía el ministerio de ayuda. Otras personas que mencionan es a Priscila y Aquilas. Priscila y Aquilas la menciona en el versículo 3. Y Priscila y Aquilas son una pareja de creyentes que vivían en Corinto luego de salir de Roma. Recuérdense que, como decía y repito, Claudio expulsó a los judíos de Roma, entre ellos a Priscila y Aquilas. Eso lo menciona en Hechos, hace referencia en Hechos capítulo 18. Y entonces Priscila y Aquila se fueron con Pablo a Éfeso. Y mientras Pablo estaba tomando otros menesteres, ¿verdad?, dentro del ministerio, Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso. Y si vemos en Hechos capítulo 18, verso 16, un momentito, estando en Éfeso se encuentra con un hombre llamado Apolos. Y Apolos, ¿verdad? Pablo había llegado a Cesarea, había descendido a Antioquía y dejó a Priscila y Aquila en Éfeso. Y entonces en Éfeso Priscila y Aquila se encuentran con un hombre judío llamado Apolo. Verso 24, verso 25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y aquí viene el versículo 26, que es el versículo clave. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, ¿quiénes son estos? Ya sabemos que Febes era diaconisa y ahora Priscila y Aquilas no solamente tenían el don de ayuda, no solamente tenían el don eran solidarios, sino tenían el don de la enseñanza. Le mostraron a Apolos un camino más excelente, un evangelio más excelente. Y entonces a esas personas Pablo les envía saludos. Luego menciona a Epeneto. Epeneto, que en el versículo 5
dice que fue el primer fruto de la iglesia en Acaya. Y Acaya es una iglesia en Asia. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? El evangelio llegó, Epeneto, ¿verdad? Pues recibió al Señor y fue enviado. Y entonces él estuvo en Roma y dice que fue el primer fruto de esa iglesia. Pero ¿qué significa el nombre Epeneto? El nombre Epeneto significa digno de alabanza. Luego seguimos en el versículo 6. Aquí mencionan a María. María era una mujer creyente. ¿Y qué se dice de María? María luchando por la causa de Cristo en Roma. Una mujer que estaba solidaria con la causa de Cristo en Roma. Luego en el versículo 7 menciona a Andrónico y Junías. Andrónico significa conquistador de hombres. ¿Y qué se dice de Andrónico y Junías? Bueno, Pablo les llama a ellos mis parientes, mis compañeros de prisiones, que son muy estimados por los apóstoles. Estamos hablando aquí de siervos leales y siervos también que estaban relacionados con Pablo. Había una relación personal con Pablo, un parentesco con Pablo. Luego dice un detalle que vale la pena mencionar, y lo dice específicamente dice que también fueron antes de mí en Cristo. Al final del versículo 7 dice, no solamente está diciendo que eran mis parientes, compañeros de prisiones muy estimados por los apóstoles, sino que también dicen, y que también fueron antes de mí en Cristo, lo cual da a entender de que ellos ya eran creyentes antes de Pablo. Ellos estaban en Cristo antes de que Pablo se convirtiera camino a Damasco. Fíjense qué cosa. ¿Saben? Y esto me habla a mí de un detalle, que el servicio al Señor, de la magnitud de la envergadura de Pablo, trasciende lo que se llama el grado de antigüedad. ¿Saben? Cuando tú estás en un trabajo, en un lugar de empleo, a ti, una de las cosas que consideran es lo que se llama en inglés seniority, ¿verdad que sí? Seniority es el grado de antigüedad. Bueno, en Cristo Jesús, el grado de antigüedad no cuenta tanto. Lo que cuenta es cuán maduro tú eres en el Señor. ¿Cuál es la obra que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuán impactante ha sido el quehacer de Dios en tu vida? Y el Espíritu Santo, y cuán dócil tú eres al Señor. Porque la obediencia precede el desempeño en ese llamado en particular de Cristo Jesús. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pablo tenía un trasfondo. Todos lo conocemos, era un hombre que era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Él era conocedor de la ley y sin embargo el Señor Jesucristo se le apareció, Jesús resucitado, camino a Damasco, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Pablo lo primero que contestó fue, Pablo, perseguidor de la iglesia, y él pensando que lo hacía para agradarle a Dios. Sin embargo, Pablo, las primeras palabras, ¿qué quieres? ¿Quién eres, Señor? Hay una conciencia de una rendición de que ya aquí yo he tenido una experiencia personal que está cambiando mi vida y eso te lleva a la rendición. La obediencia precede al desempeño. Pero aquí también, en este caso, ¿verdad? Cuando Pablo está hablando de Andrónico y Junías, está hablando de que quizás estas personas, la manera en que Dios los utilizó fue preparando el camino, ¿verdad? De una manera para que entonces Dios utilice a otras personas. Ustedes se recuerdan de Esteban.
el ministerio más corto, uno de los ministerios más cortos, o el más corto que se describe en el libro de los Hechos. Él dice que mientras él estaba declarando las virtudes de Cristo y llamando al arrepentimiento, lo empezaron a apedrear. Y él decía, yo veo los cielos abiertos. Y ahí expiró. Y dice, lo próximo que dice, en verdad, unos versos más tarde, en Hechos, y Pablo lo cuenta varias veces en el libro de los Hechos, es que Pablo estaba presente y él consentía en la muerte de Esteban. Y que tras esa persecución, con la muerte de Esteban, ocurrió una gran persecución, pero en esa persecución el evangelio empezó a regarse por todos los países, todas las naciones vecinas y todas las ciudades vecinas y todo eso. Así que no tengamos a menos el tamaño o la función pequeña o grande, o el desempeño pequeño o grande, o la notoriedad pequeña o grande. Porque estamos hablando aquí lo que se trata es del reino de Dios. El reino de Dios que sea la expansión del reino de Dios, la declaración y la proclamación del reino de Dios, no importa qué. Seguimos. Ahora vamos con el versículo 8. Amplías, amado mío en el Señor. Hay una relación personal. Versículo 9, urbano. Urbano significa colaborador en Cristo Jesús. Estaquis, otra persona con quien Pablo tenía una relación personal al final del versículo 9. Apeles, aprobado en Cristo. Hablando de solidaridad. Aristóbulo, que significa el mejor asesor. Dice en el versículo 10 que era cabeza de familia. Saludar a los de las casas de Aristóbulo. O sea que era un hombre de familia. Y era un hombre que da a entender, ¿verdad?, que posiblemente en su casa también se reunía un grupo, aunque sea su familia, tenían altar familiar y todas esas cosas. Había algo allí que llamó la atención de Pablo. Luego, hablamos ahora de Herodión. Herodión significa heroico. Y había una relación personal con Pablo, era pariente de Pablo. Narciso era, en el versículo 11, también era cabeza de familia. Los que viven en su casa están en el Señor. Pablo hizo una notoriedad de que todos los que están en la casa de Narciso conocen y están en el Señor. Trifena y Trifusa. Trifena significa primorosa y trifusa significa delicada. Y ambas tenían el ministerio de ayuda, trabajan en el Señor. Versículo 12. El versículo 12 también habla de Pérsida, a quien Pablo define como amada. Había una relación personal, pero también había un ministerio de ayuda. Había trabajado mucho en el Señor. Y Pablo le mandaba saludos a esa persona. Rufo significa escogido en el Señor, o era escogido en el Señor. Y parece que era íntimo amigo de Pablo al referirse a la madre de Rufo como madre y mía. O sea, había una relación como de hermanos allí. No necesariamente hermanos consanguíneos, pero había una relación cercana. Entonces, vemos en los próximos nombres que mencionan son nombres que tienen que ver con símbolos, simbolismo. Menciona a Asíncrito en el versículo 14, que significa incomparable. Flegote, que significa ardiente, en el verso 14. Hermas, que significa perteneciente a Hermes y a quien se le adjudica
la autoría de un libro llamado El Pastor, que es una epístola, donde habla acerca del arrepentimiento después del bautismo. Y luego menciona a Patrobas, que significa teniendo vida del Padre. Eso es el significado en griego de Patrobas. Y luego Hermes. Y es interesante porque en el verso 14, Hermes es un nombre griego que se utilizaba para referirse al dios Mercurio. Y muchas veces cuando los discípulos hacían milagros, las personas que eran inconversas pues los asociaban con dioses de la mitología griega y grecorromana, ¿verdad? A Pablo, por ejemplo, lo llamaban Júpiter o Zeus y demás, ¿verdad? Y es interesante eso, pues Hermes es una de esas personas que obviamente conocía al Señor, tenía una relación con Dios, pero se le llamaban, le ponían nombres también. Filólogo significa amigo de la palabra. Y menciona también a Julia, a Nereo y a Olimpas. Y a ellos se le adjudica un parentesco con Filólogo de una manera u otra. Y obviamente Olimpas significa celestial del Olimpo. Muy bien. ¿Qué es lo que el Señor nos está llamando en esta mañana? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir por medio de esto? Bueno, número 1. Estos saludos se destacan dentro del servicio del Señor y el texto nos revela que primero el servicio al Señor no es uno solitario. Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios. Muchas veces nosotros pensamos que que sí, el Señor me llamó a mí a esto solamente, pero cuando tu visión es hacia el reino de Dios, entonces tú estás viendo que Dios es mucho más grande que incluso lo que tú estás haciendo. Lo que tú estás haciendo es el medio, es la herramienta. Cuando Dios te usa a ti en una capacidad, en una facultad específica, no se trata de ti, se trata de por qué Dios te está usando. ¿Quién es el que te está llamando? ¿Quién es el que te quiere utilizar? ¿El reino de quién está siendo expandido en esta hora? Y por eso ahí donde tú estás, el llamado es, ¿verdad?, a tú verte no como un llanero solitario o llanera solitaria, sino como tú eres una vasija en las manos de un Dios que le place utilizar vasijas de barro para asuntos que tienen que ver con su reino, para que su gloria sea vista, para que su gloria sea manifestada, para que su gloria sea proclamada y para que su gloria llene toda la tierra. Y por eso decimos, Señor, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria para que la gloria de Dios sea derramada en donde quiera que estemos. Y donde quiera que tú pongas un pie, ahí tú estás, tú eres embajador, embajadora de Cristo. Y ahí tú estás a nombre de las inescrutables riquezas de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso me lleva a lo próximo. El servicio del Señor es colaborativo. O sea, no es nosotros solos, no es un asunto de que yo lo voy a hacer solo, sino que nos necesitamos unos a otros. Según el don que te ha sido dado, ministrelo a los demás conforme a la multiforme sabiduría de Dios. Es el don de Cristo. El don inefable es Cristo Jesús. El llamado fundamental a tu vida es a Él, a Cristo Jesús. Y en ese llamado en Cristo Jesús, tú te has sido dado una expresión del servicio a Dios bien particular en tu vida. Y eso es para ser usado colaborativamente. Tercero, el servicio al Señor es asimismo, y ahí lo dice, y valga la redundancia, es al Señor. El servicio al Señor es al Señor. No es a mí, no es a mi talento, no es a mis intereses,
no es a mi vientre, no es para nada de eso, es al Señor. Número 4, el servicio al Señor es en unidad de propósito y compromiso. Aquí Pablo está exaltando las virtudes de todas estas personas, que quizás algunos de ellos solamente lo mencionan en toda la Biblia en este pasaje que acabamos de leer. Y sin embargo, la contribución de ellos hacia el Evangelio, hacia la causa de Cristo, ha sido fundamental para que Pablo se haya allegado a sus vidas. Así que es en unidad de propósito. ¿Saben una cosa? Cuando no hay unidad en el cuerpo de Cristo, es como un barco que una persona está remando hacia una dirección y la otra en direcciones opuestas, y lo que hace ese barco está en el mismo medio, no camina. La cosa no anda. Es como si tú estás en tu coche, en tu automóvil, apretando el acelerador y el freno al mismo tiempo. El carro nunca va a andar. Se te van a pelar las gomas, pero no va a andar. Fíjense que aquí se registran los roles de ayuda, enseñanza, enviado, solidaridad, lealtad, relación personal y servicio en familia. Y a la vez se registran nombres que, aunque no indica su rol específico, tienen significados específicos. Y eso Dios nos los permite ver en las Sagradas Escrituras. Y por eso es que hay que escudriñar la palabra de Dios. Ahora sí, consideremos lo siguiente. Aquí hay varias cosas que quiero destacar. Primeramente, reconozcamos el servicio de la mujer en la iglesia. ¿Saben una cosa? Pablo reconoció a varias mujeres en esta, a Febe, a Priscila, la esposa de Aquilas, a María, Trifena, Trifosa y Pérsida. Pero son personas que sirvieron al Señor, que dieron su vida por el caso del Evangelio, y Pablo los está reconociendo. El papel activo y valorado en el liderazgo de la iglesia primitiva, el papel de la mujer. Reconozcamos a nuestras mujeres dentro de la iglesia el rol que Dios ha llamado a nuestras mujeres dentro de la iglesia, en esa capacidad, dentro del contexto escritural, dentro del marco de lo que las escrituras nos da y nos señala. Pero reconozcamos, la mujer es en un rol complementario al del hombre. Y el hombre complementario al de la mujer. Y en ese rol complementándose el uno al otro, Dios nos ha dado esa particularidad a todos, hombres y mujeres. Reconozcámoslo a cada uno. Seguimos. Al igual que Cristo hizo con nosotros, el servicio al Señor extiende su gracia hacia las personas, en el lugar y condición en que se encuentre. Estamos hablando de colaboración, de esfuerzo y dedicación. Estamos hablando de un reconocimiento mutuo, de valores relevantes. Son valores que hoy día son relevantes y que la iglesia necesita. Y la iglesia necesita hoy más que nunca reafirmar esos valores. Tercero, cultivemos el sentido de unidad y compañerismo en el cuerpo de Cristo. Judíos y gentiles, a través de toda la epístola de los romanos lo hemos visto, cómo Pablo ve a los judíos y los gentiles, cómo Pablo, el trato del Señor a través de Pablo, el texto nos habla de la necesidad de judíos y gentiles reconocer su necesidad salvadora de Cristo Jesús, de que tanto el uno como el otro son pecadores y están cortos de la marca. Pero a la misma vez, más allá de judíos y gentiles, las nacionalidades, y hace unos días atrás hablaba de las distintas nacionalidades aquí mismo representadas. Cultivemos el sentido de unidad y compañerismo en el cuerpo de Cristo. Tú no eres, tu identidad no te define. Tu identidad, escúchame bien esto, en Cristo Jesús tú estás definida por la nueva identidad que se ha sido dado en Cristo Jesús.
Y eso trasciende la nacionalidad donde tú naciste o la cultura de donde tú vienes. Y eso, yo abundé bastante la semana pasada, pero yo no puedo ser más enfático que eso, porque en el cuerpo de Cristo somos uno en Cristo y hemos sido injertados en la vid por causa de la sangre de Cristo Jesús y el Espíritu Santo que vive y mora en cada uno de nosotros y que nos hermana y nos hace familia a ti y a mí. Y no hay lugar entonces en el cuerpo de Cristo para hablar derogativamente de otra nacionalidad, porque o de personas de otro estrata social o nivel socioeconómico o nivel educativo o de cualquier cosa. No hay lugar eso en el cuerpo de Cristo Jesús. Cultivemos el sentido de unidad y compañerismo en el cuerpo de Cristo. Tú sabes que en Cristo de Jesús estamos tan completos que eso Él es quien hace la obra. Nosotros no podemos hacer el esfuerzo humano para hacer algo que Dios pueda hacer así en nuestras vidas. Así. Cambiar esa obra transformadora, porque eso es de adentro hacia afuera. Quien único cambia el corazón es Cristo Jesús. Quien único puede realmente hacer el cambio transformador en nuestras vidas es Cristo Jesús. Es lo único. Quien único puede cambiar la cultura presente y nuestro pensamiento es Cristo Jesús por medio de la palabra, en la palabra. Transformaos, tu entendimiento es transformado a la luz de la palabra por causa del Espíritu que vive en ti. De manera que esto nos lleva al siguiente párrafo. Pablo acabamos de ver cómo Pablo reconoce los valores y las virtudes de esos siervos y siervas que se han dado para la causa del reino de Dios. Estamos claros hasta aquí, ¿verdad que sí? Y lo hemos visto. Y hemos visto cómo la causa del reino no es una causa solitaria, sino colaborativa. Y cómo todas esas personas colaboraron para un mismo fin, que es el reino de Dios. Pero Pablo hace una advertencia. Y Pablo hace una advertencia aquí en contra de aquellos, de que estemos pendientes de aquellos que causan división en la iglesia. Aquellos que causan división. Así que el peligro inminente está. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros lo pensamos, no, pero yo estoy causando divisiones de muchas maneras u otras, pero el enemigo lo que quiere es, a través de la división, destruir la imagen de Dios a través de su iglesia, el testimonio de Cristo Jesús a través de su iglesia, a través de la división, a través del fracaso. Y entonces aquí nos hace una advertencia, y eso lo vamos a ver dentro de 2 semanas. Queremos ofrecerte los 2 álbumes musicales producidos por el Pastor Pepe, Adoramos Te, que es un álbum instrumental con himnos, en el que Pastor Pepe interpreta el violín solo. Es una joya musical que no querrás perderte. También está el álbum titulado Soberano Rey, en el que el Pastor Pepe y su esposa Iva interpretan cánticos originales de adoración. Ambas producciones las puedes ordenar para descargar. En la descripción de este episodio, encontrarás los enlaces para ordenarlos. De esta forma estás ayudando a que Pastor Pepe en la red llegue a más personas con el mensaje, en español, de esperanza y verdad por medio de Jesucristo. Hola a mi querida comunidad y red de seguidores de Pastor Pepe en la red. Gracias por seguirnos y por esta gran audiencia que se está uniendo a la gran familia de Pastor Pepe en la red. Mándeme un comentario, suscríbete a ese canal si no lo han hecho todavía y compártelo con sus amigos. Apriete la campanita, les esperamos. Este programa fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Esto fue el programa de Pastor Pepe desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV.